Vuelta de página, Roberto Lance es historiador, está radicado en San Carlos Norte, como todos sabemos, y hace muy poquitos días la colonia San Carlos cumplió sus jóvenes 149 años de vida. Y Roberto realizó en el programa Nuestros Temas una reseña extraordinaria con datos un tanto inéditos para muchos y que se prestan a la polémica para otros. Lo cierto es que en esta cuenta regresiva a los 150 años, la importancia del caso de comenzar a hablar de los orígenes de la colonia, comenzar a descubrir datos, algunos anecdóticos, otros extremadamente trascendentes, y que se genere un diálogo a partir precisamente de este camino a los 150 años. Roberto Lance estuvo en Nuestros Temas y habló de los orígenes de la colonia en estos términos. Creo que para llegar a lo que es fundación de la colonia San Carlos, si bien hoy por hoy se entró en una discusión si las colonias fueron fundadas o formadas. Ahora, en el último Congreso de Patrimonio Cultural fue uno de los temas que se tocó, pero creo que no tenemos que entrar en esos detalles, porque más allá de eso tenemos que ir a hechos esenciales y fundamentales, como son pensar en ese momento el país por lo que estaba pasando y la idea del gobierno nacional de comenzar con una nueva política, sobre todo económica, para una transformación del país. Y fundamentalmente a lo que apuntaba el gobierno nacional era a que se alineen en esta política la mayor cantidad de provincias. Es que por eso Santa Fe fue una de las pioneras en lo que es colonización agrícola organizada, ya que así interesó a capitales privados a que acompañen al gobierno para traer estos grupos de inmigrantes y poder conformar las primeras colonias agrícolas. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe las 3 primeras colonias agrícolas organizadas del país, sobre lo que se fundó el resto de las colonias. Es decir, esta fue la base de la colonización en Argentina, porque si bien había unos incipientes con anterioridad, por ejemplo en Entre Ríos, en Buenos Aires, se pretendió tratar de traer contingentes, la mayoría habían sido personas o grupos que habían venido por cuenta propia, y todo esto fracasó en su gran mayoría. Es la provincia de Santa Fe, a través del gobierno que se interesa, aportando tierras fiscales de muy buena calidad, interesando a propietarios que tenían buenas tierras a que aporten este capital, y a través de, ya sea como en el caso de San Carlos, compañías colonizadoras, o de esfuerzos personales como fue Aarón Castellano en Esperanza, y luego en la colonia San Jerónimo también es otro emprendimiento unilateral de una sola persona. Ricardo Foster es el encargado de traer a estas familias. Creo que fundamentalmente es el punto de partida, la idea del gobierno nacional de comenzar con un nuevo modelo de país. Roberto, vamos a ir aprendiendo con usted. La concepción de un nutrido puñado de sancarlinos indica que quienes venían de otros pagos, quienes venían desde Europa, venían con una mano atrás y una adelante con vistas de hacerse la América, esa concepción tan legendaria. Usted menciona políticas nacionales donde las provincias se van alineando a estas políticas nacionales y se tentaba a grupos inversores. Exacto. Estos grupos inversores, ¿qué características tenían? Bueno, por ejemplo, ya que hablamos de la colonia San Carlos, tenían responsabilidades. Por ejemplo, en la colonia San Carlos, el gobierno de la provincia de Santa Fe les otorga 20 leguas cuadradas, que digamos serían unos 700 kilómetros cuadrados. La compañía Beck y Herzog tenía que traer el grupo de colonos, que este grupo de colonos tenía que estar conformados por tantas personas aptas para el trabajo,
y se les daba la tierra convenida y elementos para trabajar. Algunos que tenían buenos capitales podían adquirir, ya sea en Europa o a la llegada acá en Argentina, los elementos para trabajar la tierra y comenzar a vivir. Claro. Porque pensemos que llegamos a un terreno totalmente desconocido para ellos y despoblado. Porque en el terreno que iba a fundarse o formarse la colonia San Carlos, digamos, en 1857, en el despacho del ministro Seguí, se firma en noviembre, se firma el convenio de colonización con la compañía. Al año siguiente, por el mes de agosto, llega Enrique Bollenbader, que iba a ser el encargado, el administrador de la colonia, al lugar. Se establece una familia de origen tirolés, iban a trabajar como peones en el lugar, y ya en septiembre se toma como fecha que no es que en ese día 27 se produce un hecho fundamental, sino que según algunos escritos se dice que puede ser el día 22 como el día de la fundación o formación de la colonia San Carlos, pero a 50 años de haber sido fundada, la comisión encargada de los festejos decide el día 27. La compañía Becky Herzog, como ya dijimos, se le iba a otorgar el terreno. De tierras. Ellos tenían que traer los inmigrantes, es decir, debían a interesar a grupos humanos, a familias, a viajar. Si bien en Europa, por esos años, y principalmente en Suiza, se había dado, por ejemplo, la industria de la seda y el algodón, principalmente, había quedado mucha mano de obra desocupada por la mecanización que se había dado. Claro. Por esos años también, no olvidemos que los ejércitos estaban conformados, en Suiza principalmente, por alemanes y franceses que cobraban por trabajar de soldados. Entonces, al ir finalizando las guerras, también quedan mano de obra desocupada. Por otra parte, los que se dedicaban al trabajo del campo no tenían la posibilidad, el que era empleado, de acceder nunca a su terreno propio, claro, por el sistema económico que imperaba en Europa. Entonces, justamente, todos estos factores se van uniendo y entremezclando para interesar. Claro. Y se hicieron reuniones, se hacían afiches. Por ejemplo, uno de los afiches explicaba cuándo iba a salir el barco, desde qué puerto, qué tipo de barco, si era un barco o si era un velero, qué dinero se iba a disponer, porque, por ejemplo, la familia que no tenía el dinero para el viaje, se lo financiaba la empresa. Y luego, una vez establecida acá, la familia comenzaba a devolverlo. Claro, con lo producido. Exactamente. Entonces, todos estos factores fueron utilizados por Becky Herzog, por la compañía, para interesar a las familias y de esa manera comenzar a traer los contingentes. Tampoco fueron grandes contingentes. ¿De cuánto hablamos? ¿De qué cantidad de personas? Por ejemplo, cuando le fueron entregadas las tierras a Becky Herzog, a principio de 1858, la primera familia, como familia que se viene a establecer, es una familia de origen francés que por problemas políticos con Napoleón III, el conde Tessier-Bertrand, con su esposo y su hijo, compra directamente a la compañía en Suiza las tierras y viene a establecerse acá. Luego, en agosto, como ya habíamos visto, viene
Enrique Bollenbader y la familia tirolesa a establecerse. Pero el primer contingente directo desde Europa llega en 1859, Bien. en los primeros meses. Claro. Y son 3 familias nomás las que vienen. ¿Todas suizas? Todas suizas, las 3 primeras familias que llegan son suizas. El objetivo en esta cuenta regresiva para los 150 años de la colonia de San Carlos es ir descubriendo hechos, acontecimientos históricos realmente muy importantes, hablar de la importancia de la compañía Beck y Herzog, que fue el pilar fundamental de la creación de nuestra colonia, pero también ir obteniendo algunos detalles que no son menores y que tienen que ver con este dato que brindaba el historiador. La compañía Beck y Herzog le regalaban las tierras. El Estado provincial, que estaba encolumnado en una política del Estado Nacional de decir, bueno, ¿qué hacemos con estas tierras? Traigamos gente, hagámosla producir, explotémosla y obtengamos alguna rentabilidad. Lo cierto es que la compañía traía gente, las tierras se las regalaban a la compañía, pero la compañía a su vez vendía luego las tierras. Era un gran negocio, ¿no? Lo dijo bien Lance. Y ya a través de la palabra de Roberto Lance se comunicó gente el viernes con nosotros donde tiene otros datos históricos que sirven para refutar los existentes o como para comparar los actuales, los que hoy están en algunos libros y que realmente es interesante porque entre todos podemos contribuir con datos obviamente que publiquen, que estén en algún registro escrito, ¿no? Que no sean solamente anecdóticos, solamente de trascendidos, de me dijo, le dijeron. Podemos ir contribuyendo a develar algunos datos de nuestra rica historia, y es lo que pregonamos y lo que pretendemos también con la publicación Orígenes, que es el suplemento de historia del periódico La Voz de la Región. Ir descubriendo algunos datos que no son menores y que hacen a la esencia de nuestra colonia de cara al 27 de septiembre del año próximo, donde seguramente en este tiempo, en este casi año que nos resta, vamos a ir descubriendo algo más de San Carlos.